Ok, a continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que son los acoplamientos. Los acoplamientos son básicamente la forma en la que están unidos los ejes de las máquinas. En ciertas ocasiones se amerita la unión de giro solidaria entre dos ejes de maquinaria distintos, y en ocasiones una unión permanente mediante soldadura, por ejemplo, no es beneficiosa ni ideal, de modo que se recurre a lo que se conoce como acoplamientos. Veamos un poco más de cerca de qué se trata, cómo se pueden emplear y sobre todo las ventajas que ofrecen los distintos tipos de acoplamientos de ejes de transmisión. En primer lugar tenemos dos tipos de acoplamientos, los rígidos y los flexibles. Los acoplamientos rígidos realizan la unión sin permitir movimiento relativo entre los ejes, es decir, no se permite desalineación de ningún tipo. Estos se emplean cuando se requiere alta precisión a la hora de transmitir el par. Los flexibles permiten cierta desalineación entre los ejes. Esta puede ser axial, que se da cuando los ejes se separan entre sí, angular, cuando los centros de los ejes forman un ángulo entre ellos, paralela, cuando los centros de los ejes se separan cierta distancia, o torsional, permitiendo un desfase angular entre los dos ejes al momento de rotar. Entre los tipos de acoplamientos tenemos los acoplamientos rígidos y los acoplamientos flexibles. Los acoplamientos rígidos vamos a tener el de tornillo prisionero, los acuñados, los de sujeción, y en los acoplamientos flexibles tendremos los de quijada, de disco flexible, de engrane y de ranura, helicoidales y de fuelle, los de eslabón y los de juntas universales. Estos son básicamente los tipos de acoplamientos más usuales, más comunes que se tienen a disposición en cuanto a unión de ejes. Entonces, en los acoplamientos rígidos tenemos, para empezar, los acoplamientos de tornillo prisionero, los cuales forman una unión fidedigna entre los ejes a través de un tornillo prisionero duro. Sobre el eje se suele hacer una muesca para que el tornillo calce adecuadamente. Este acople suele ser susceptible a vibraciones y por lo tanto se recomienda solo para cargas ligeras. Los acoples acuñados son de los más simples pero bastante prácticos. Suelen acompañarse de tornillos prisioneros para poder fijar el acople y evitar el deslizamiento axial. Los acoplamientos de sujeción básicamente se da la unión mediante una fricción elevada entre el cuerpo del acople y el eje, gracias a la unión apretada de los tornillos. Y tenemos también los acoplamientos de bridas. El acople de bridas también es un tipo de acople rígido muy comúnmente utilizado. Consiste básicamente en dos platos o bridas que se acoplan a los ejes por medio de cuñas o por fricción con asientos cónicos. Cuando se acopla por fricción, también incluso se suele soldar sobre los extremos del eje para el caso en el que se busque una unión semipermanente. En muchos casos se puede tener la brida directamente maquinada sobre el eje incluso, en el caso de que se requiera transmitir una potencia bastante elevada. Permite unir ejes de diámetros distintos y el acople se da a través de tuercas y pernos. Muy bien, en los acoplamientos flexibles tenemos el acoplamiento de quijada, que básicamente consiste en dos masas con protuberancias que se conectan mediante un elemento flexible de caucho o algún metal blando. Estos permiten algo de desalineación axial, angular y paralela. Los acoplamientos de disco flexible, que son similares a los de quijada, la única diferencia es que la unión ya no se da por un elemento flexible como tal, sino por un disco sólido que tiene cierta tolerancia. Este permite nuevamente desalineación axial, angular y paralela, e incluso cierta tolerancia angular en torsión. Los de engrane y de ranura, que son muy empleados en la actualidad, básicamente cada mitad de acople va unida al eje mediante cuñeros, y la junta se da entre engranes exteriores al eje. Estos permiten movimiento axial y también desalineación angular y paralela, pero estas dos últimas que mencioné están muy limitadas de acuerdo a la forma y tamaño de los dientes. Estos son útiles para cuando se requiere transmitir gran cantidad de par de torsión. Y no son los únicos acoplamientos flexibles que se tienen, también se tienen los helicoidales y de fuelle, que son básicamente unos acoples, como pueden ver, de una sola pieza. ¿Ok?
los cuales el eje va unido al acople por cada lado, por cada uno de sus extremos. Estos son acoples de una sola pieza metálica, fabricada de tal modo que se forma una especie de resorte, de tal modo que se permitan las desalineaciones axiales, angulares y paralelas por medio de deformación elástica del material en sí. La ventaja de estos es que el juego es mínimo y poseen alta rigidez a la deformación angular, de modo que el par sea transmitido fácilmente, o sea, de manera solidaria. Sin embargo, estos son de precio bastante elevado debido a que el maquinado pues requiere bastante precisión y no son muy utilizados para transmitir altas cantidades de torque. Tenemos también los de Lavon o tipo Schmidt. Estos básicamente son un ensamblaje mecánico de tal modo que se permite la transmisión de potencia entre ejes paralelos. La desalineación paralela que se puede obtener mediante estos tipos de acoplamientos es básicamente mucho mayor que con cualquier otro acoplamiento de los que hemos ya conversado. Además de que este no transfiere cargas laterales gracias al tipo de eslabonamiento que se tiene, sin pérdidas de torque y el juego es mínimo. Una de las desventajas es que al tener más partes móviles, pues va a requerir de mayor mantenimiento. Tenemos también las juntas universales en los acoplamientos flexibles, que en principio tenemos de dos tipos. La junta universal del tipo Hook y la tipo R-cepa. Las de Hook, como podemos ver, son un diseño bastante sencillo y la mayoría de cardanes de los primeros vehículos o aquellos que son vehículos de tracción trasera emplean este tipo de acoplamientos. Sin embargo, cuentan con la desventaja de que al momento de presentarse una discrepancia angular muy elevada, la diferencia en las velocidades de los ejes conductor y acoplado es básicamente, o sea, crece mucho, haciéndolo bastante inviable. Como pueden ver, por ejemplo, en este caso, en el que la desviación angular es bastante elevada y uno de los ejes busca girar o rotar a una velocidad angular constante, mientras que el otro, como pueden ver, no lo hace. Para vehículos de tracción trasera esto es bastante útil porque la desalineación angular no es excesiva. Sin embargo, las DRCPA son una solución a esto porque permiten transmitir la potencia, como pueden ver, con velocidad constante. Este tipo de junta se presenta mucho en cardanes de vehículos de tracción delantera o aquellos que son de tracción integral, por ejemplo, o en inglés, four-wheel drive, que básicamente los vehículos modernos presentan este tipo de tracción. Ahora bien, los acoplamientos flexibles o los rígidos incluso transmiten torsión a los ejes adyacentes. Pero al momento de considerarlas en los diseños, básicamente se puede considerar únicamente el torque transmitido de un eje a otro, junto con algunos parámetros geométricos tales como la diferencia en velocidades angulares, el desfase angular en la rotación, las desalineaciones axiales, paralelas y angulares también. Y finalmente, a su vez, existen ciertas normas a tener presentes a la hora de diseñar ejes de transmisión con acoples, o también en el caso en el que se tenga que emplear y o manejar este tipo de casos. Las mismas se pueden ver en pantalla. Básicamente tenemos normas OSHA, ANSI e ISO, ¿ok? Y están ilustradas acá para que en caso de que se requiera, se pueda acceder a estas.